Siglo XXI, época donde ocurrió la terrible pandemia COVID-19, enfermedad que aún no es erradicada, pero para evitar su contagio es tratada. Se cobraron muchas vidas, aunque si vemos temas históricos y comparamos, podemos darnos cuenta que las enfermedades mortales y letales nos acechan desde tiempos antiguos, enfermedades nuevas como mutaciones. Si comparamos la cantidad de vidas que cobraron estas enfermedades, podríamos considerar que la humanidad varias veces estuvo a punto de ser erradicada. Vamos a hacer un recuento de algunas enfermedades que atacaron a la humanidad y cobraron millones de vidas humanas. Número 1. Viruela. No se sabe con exactitud su punto de inicio, aunque muchos investigadores mencionan que se originó en la India o Egipto hace 300 años. En Egipto se encontraron en la tumba de Ramsés indicios de esta enfermedad en los cadáveres. Posteriormente a ello, se propagó por Asia, África y finalmente llegando a Europa. El contagio se multiplicó ya que se utilizaban rutas comerciales. Época donde las conquistas existían, la trata de personas y la ignorancia abundaba. Los llamados conquistadores no se percataban de lo que se estaba convirtiendo esta enfermedad, influyendo entre muchas culturas, creando batallas y capturando esclavos para que luego sean vendidos. En su momento, poco se sabía de la viruela, de nombre científico variola. Solo se sabía que causaba dolores fuertes en la cabeza y cuerpo, fiebre elevada y comúnmente náuseas. Luego de estos dolores salían brotes o sarpullidos en la piel, que luego se hacían chipotes elevados, finalmente formando costras que caían después de unos meses, dejando así cicatrices que marcarían la piel. La enfermedad llegó a cobrar un aproximado de 50 millones de vidas, que en su momento representa una cantidad grande para la humanidad. En la historia vamos a escuchar de muchas personas que han ayudado a la humanidad, pero quizás de la que escucharás a continuación, considerado como el padre de la inmunología, es el que ha salvado más vidas en el mundo. Su nombre es Edward Jenner, quien fue la primera persona en crear la primera vacuna y a quien le debemos el hecho de estar protegidos desde que nacemos, ya que por estas vacunas es que podemos crear anticuerpos para defendernos de estas enfermedades. Se considera que gracias a sus hallazgos se pudo llegar a contrarrestar esta enfermedad y en 1980 la Organización Mundial de la Salud, después de globalizar una campaña de vacunación, declaró la erradicación de la enfermedad de la viruela. Número 2. Peste negra. Siglo XIV, en los años 1347 a 1350, ocurriría lo que muchos consideran la pandemia más aterradora de la Edad Medieval, un brote mortal que marcaría un antes y un después y sería conocido como la muerte negra. La enfermedad es producida por la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria se encuentra comúnmente en las pulgas de los animales, como ratas, ardillas de tierra, perros y demás animales, tanto domésticos o salvajes. Al ser portadoras las pulgas, estas están en constante movimiento y cambian los animales, por lo que su forma de infección es casi completa, cercana hacia el hombre. Bastaba con que una se subiera y te infectara para que cayeras por esta enfermedad. Considerando la época donde la higiene no era un punto a tomar en consideración, hacía influencia en que aparecieran mayor cantidad de roedores. La ciencia, aún de forma prematura, tenía bajas formas de combatir a este virus. En su momento llegaron a aparecer doctores, llamados luego el doctor de la peste negra. Recibían privilegios especiales, ya que su ayuda beneficiaba a que este virus no se propague. Para que estos doctores atendieran a dichos pacientes, utilizaban trajes especiales. Seguramente hayas notado, visto por internet, imágenes de hombres tapados de pies a cabeza, con bastón y utilizando una máscara con un pico que sobresalía en forma de ave. Dicha vestimenta no es nada ficticio ni nada imaginario. Dicha vestimenta fue utilizada para poder estar en contacto con los pacientes de esa época. El pico de la máscara
contenía hierbas aromáticas y drogas, las cuales servían para filtrar el aire del exterior, ya que con exactitud en su momento no se sabía cómo era el contagio ni cómo poder contraatacarlo. La procedencia del virus no se sabe con exactitud, aunque por investigadores se considera su inicio en Asia, lugar donde vivían los grevillos, quienes en análisis lo toman como el inicial portador de esta bacteria. La época era un periodo de intenso tráfico comercial entre Oriente y Occidente, siendo por este medio que el roedor podría haber llevado el contagio. La falta de higiene y el poco avance médico llevaron a que se perdieran un aproximado entre 50 a 200 millones de vidas. Número 3. Gripe española. Ocurrió en España en 1918 y se considera que fue una pandemia que albergó una gran mortalidad en un corto tiempo. Afectaba a todas las edades y su tasa de mortalidad era de entre un 10 a 20%. Ni los animales se mantenían a salvo de esta enfermedad. Debido a la guerra, los países se mantenían bajo censura militar, por lo que la información de cómo afectaba esta enfermedad no se daba a conocer. Su nombre, gripe española, hace referencia a España, ya que fue el país que se brindó la información y que se piensa que el contagio se dio por un soldado que ingresó por dolores de cabeza y fiebre, pero horas más tarde ya habrían más pacientes con estos mismos síntomas, por lo cual el primer soldado que presentó los síntomas se considera o se podría tomar en consideración que fue el paciente cero. Los síntomas que causaba esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea y vómitos, y muy poco ocasionadas dificultades para respirar y hemorragias nasales. Se informaba que las personas que presentaban los primeros síntomas no llegaban a pasar la semana de vida. En abril de 1918, la gripe ya se encontraba en Europa. Las noticias respecto a esta enfermedad serían más de carácter general y global, haciendo necesaria la forma de anticiparse a esta. En ese mismo año se verían el uso de mascarillas para personas que trabajaban en el ámbito público para evitar el contagio. En 1919 la enfermedad ya se encontraría casi terminada y en 1920 desaparecería completamente. La gripe española se consideraría una de las enfermedades más letales del mundo, ya que su acontecimiento de vidas tomadas serían cerca de 100 millones de personas.